Desde la antigüedad, la humanidad ha tenido una gran fascinación por la vida después de la muerte. Lugares como el paraíso y el infierno están presentes en el imaginario de las más diversas culturas en sus diversas formas. El mundo de los muertos, también conocido como el inframundo, está gobernado por una poderosa figura que ejerce la soberanía sobre ese territorio. Y en el video de hoy veremos a estas poderosas figuras presentes en las más diversas culturas. Probablemente, cuando pensamos en el inframundo, Hades es uno de los primeros nombres que se nos viene a la mente. El poderoso gobernante del mundo griego de los muertos no nació destinado a esta función, porque fue a través de una lotería que heredó su reinado. Zeus, Poseidón y Hades compartieron el mundo y decidieron que Zeus reinara los cielos, Poseidón reinara sobre los mares y Hades sobre el inframundo. Hades gobernaría el reino al que fueron enviadas las almas de los que perecieron y según sus actos en la vida, serían juzgados por los tres jueces infernales, Aeco, Minos y Radamanto. Hades sellaría la decisión de los jueces, destinando las almas de los recién llegados a su propio destino. El reino de Hades estaba dividido en varias regiones principales. El Tártaro, donde iban los grandes pecadores y criminales y allí sufrían terribles castigos. Los campos de asfalto eran donde la mayoría de los hombres y mujeres iban. La gente que había llevado vidas mediocres irían allí. Estas personas no habrían cometido grandes crímenes, pero tampoco habrían realizado grandes actos y por lo tanto estarían destinados al olvido. Y también estaban los campos elíseos, que pueden ser considerados el paraíso griego. Las almas de los grandes héroes y reyes del pasado fueron allí, además de los que vivieron una vida honorable guiada por la justicia. Contrariamente a los que muchos imaginan, Hades, a pesar de tener una personalidad oscura y espantosa, no era una figura malvada. Sus acciones fueron guiadas de manera sabia y justa, y varias veces el dios se mostró benévolo y misericordioso. Pero, para acceder al reino del Hades, era necesario que el cuerpo del difunto recibiera los ritos funerarios adecuados. Porque cuando llegaron a la orilla del río Aqueronte, el alma del recién llegado debe tener el pago de Caronte, el barquero, responsable de hacer la travesía del río de las almas. Sin el pago apropiado, el espíritu del condenado vagaría por las orillas del río infernal durante 100 años, hasta que se le permitiera llegar a otra orilla. Junto con su esposa Persefone, Hades tenía como único objetivo preservar el orden establecido por los dioses olímpicos, y el ciclo de la vida y la muerte era uno de los elementos fundamentales del orden actual. Todos los que conocen los fundamentos de la mitología nórdica han oído hablar del Valhalla. Ese era el lugar al que todos los guerreros nórdicos querían ir. Pero el acceso a este paraíso nórdico solo se permitía a los guerreros más valientes, que morían en una muerte digna en la batalla. Para el resto, Helheim, el reino de los muertos en la mitología nórdica, estaba reservado. Allí reinó Hela, la reina de Helheim. Era una figura siniestra, ya que la mitad de su cuerpo parecía estar en descomposición, lo que hacía que su presencia fuera aterradora. Era la hija de Loki, el dios del engaño, con Jotun, Angerboda y hermana de Fenrir y Homurgand. El reino de Hela no era tradicionalmente un lugar de castigo para las personas que morían de forma natural, accidental o por vejez. Y como no tuvieron una muerte gloriosa, no pudieron llegar al Valhalla. Como Hades, Hela no era una figura malvada. Solo hacía su trabajo según lo determinado por Odín. La visión de Hela como una figura maligna se debe a la influencia cristiana en los textos nórdicos. Los mitos sintoístas de Japón también tienen una divinidad del inframundo. Se llama Izanami. La diosa era la gobernante de Yomi, el mundo de los muertos de la antigua religión japonesa. Este es el lugar oscuro y aterrador donde los espíritus se fueron después de la muerte. La propia diosa Izanami se dirigió a los Yomi después de su nacimiento fallido. Su esposo trató de rescatarla de la muerte, pero su vínculo con el inframundo ya no podía disolverse. Yomi estaba llena de criaturas en descomposición como su propia diosa, que una vez fuera la diosa más hermosa. Para no permitir que estas criaturas podridas escaparan del inframundo, Izanagi bloqueó la salida del reino de los muertos con una gran piedra. El antiguo Egipto es famoso por su preocupación por la vida después de la muerte, por lo que el señor del inframundo egipcio tiene una gran prominencia. Se llama Osiris. El dios gobernó sobre Egipto hasta que fue asesinado por su hermano Set. Con la ayuda de Anubis, la diosa Isis, que era la esposa de Osiris, lo devolvió a la vida.
Para tener un viaje tranquilo a Duat, como se llama el inframundo egipcio y el reino de Osiris, era necesario que el recién llegado hubiera pasado por los rituales funerarios adecuados. En Duat, el difunto tendría su corazón puesto por Anubis a un lado de la balanza. En el otro lado se colocaba la pena de Maat, la diosa de la justicia. Si el corazón de la persona fuera más pesado que la pena, sería señal de que está lleno de crímenes y pecados y sería arrojado a Mit, una horripilante criatura híbrida que devoraría el corazón, y el alma de su dueño vagaría en desgracia por la eternidad, lo que se consideraba una segunda muerte. Si el corazón pesaba lo mismo que la pena, era una señal de que el espíritu del difunto era puro y por lo tanto podía continuar su viaje a través del reino de Osiris hasta Aru, el paraíso egipcio. Durante la noche Osiris es visitado por el dios Ra en su barco solar. Cruza todo el reino del dios y se encuentra con la serpiente Apophis, que trata de devorarlo. Después del final del viaje, Ra da a luz un nuevo día con la bendición del Señor del inframundo. El cristianismo también tiene un lugar en las profundidades de la tierra donde reina una figura maligna. Este submundo cristiano es conocido como el infierno, que tiene como soberano la figura del diablo. Las almas de los pecadores van a este lugar siniestro donde pasarán la eternidad sufriendo terribles momentos. La imagen que tenemos del infierno hoy en día se ha hecho popular debido a la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri. Según esta obra, Satanás se ubicaría en el noveno círculo del infierno, donde pasa sus días atormentando las almas de los más terribles pecadores. De acuerdo con algunas tradiciones, Satanás fue una vez conocido como Lucifer, una vez la más brillante de todas las figuras angélicas. Pero debido a su orgullo, deseaba desafiar al Señor a través de la rebelión, y así fue precipitado al infierno junto con otros ángeles caídos. El hermoso Lucifer se convertiría en el horrible Satán. Para evitar el encuentro con la bestia, el cristiano debe seguir las enseñanzas de Jesús y así poder llegar al paraíso y estar al lado del Creador. En muchas otras culturas, la figura de un señor del inframundo está presente, revelando que la idea de un reino al que se dirigen los muertos es universal. Pero que también se repite en todo el mundo es la voluntad de los seres humanos de posponer este inevitable encuentro tanto tiempo como sea posible.